Hola, mi nombre es Mitzi Galilea Espinosa Monge y el día de hoy voy a empezar con el tema de introducción. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos. Los derechos humanos hacen referencia a los derechos que el Estado reconoce. Dichos derechos son inherentes al ser humano, nacemos con ellos y son. Nuestras autoridades tienen la obligación de promover, respetar y salvaguardar nuestros derechos humanos. En dado caso de una violación a estos derechos, ellos tienen la obligación de sancionar dichas violaciones. Todas las personas gozarán de los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución y también de las garantías para su protección. Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Salazar y el día de hoy les voy a hablar sobre los derechos creados en sociedad. Esos derechos son creados por el hombre cuando éste tiene idea de cómo es que quiere vivir en sociedad. Algunos ejemplos es el derecho a la libertad, a la vivienda, al empleo, al acceso a la justicia, entre otros. Soy Oir Palacios y les voy a hablar sobre las características de los derechos naturales. Esos derechos ninguna ley puede contravenir a lo que son los derechos fundamentales, derechos humanos, como el derecho a la vida, a la educación, a un nombre, la nacionalidad, a una legítima defensa, así como también a un justo proceso, todo por el simple hecho de ser humanos. Son derechos que protegen a los intereses fundamentales de la persona humana contra lo que es la actividad de otro agente. Ahora, hablando sobre los derechos humanos, sobre la protección de los derechos humanos, es un deber de todas las autoridades que tengan su competencia, así la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, los derechos humanos, porque son inalienables a los individuos, porque son para la dignidad humana. Eso es toda mi parte. Derechos humanos y los derechos fundamentales. Estos son inherentes al ser humano sin distinción alguna. La diferencia entre estos dos radica en que los derechos humanos son de manera universal y los derechos fundamentales son dependiendo al territorio. Buenos días, mi nombre es Miriam y yo voy a hablar sobre las garantías. Pues las garantías son esos medios jurídicos de protección hacia nuestros derechos oponibles ante cualquier autoridad. Se les dice medios jurídicos porque vienen inscritos en la norma general. Básicamente es proteger y garantizar. Los derechos humanos pues son nuestras potestades que nos ayudan a desenvolvernos y las garantías son las que los protegen y están obligados a garantizarlos. ¿Cómo podemos saber si se violó un derecho? Pues mediante un juicio de amparo, que es el medio de control en donde podemos hacer valer nuestro principio de supremacía constitucional. Mi nombre es José David Villavicencio Pérez y yo voy a hablar acerca de la discriminación, diferencia objetiva y razonable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación habla y se refiere a este término como de carácter fundamentalmente objetivo, que se predica siempre de algo. Esto no excluye a un trato diferenciado por parte de las autoridades o compañeros de trabajo, sino que explica en qué casos pudiese existir dicho trato. Se habla de discriminación normativa directa cuando en el mismo texto se puede llegar a malinterpretar o debido a que por estar mal redactado este puede llegar a discriminar. Y se habla de discriminación normativa indirecta cuando, aunque la norma explícitamente no discrimine a ninguna persona de manera deliberada, en la práctica sí puede causar dicho efecto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ivy Gutiérrez Berber. Sobre la tutela eficaz de los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación, se dice que al hablar de igualdad ante la ley no debe presentarse discriminación, ya que el principal objetivo es la protección y respeto de los derechos humanos, y el Estado tiene la obligación de que su ordenamiento jurídico combata las prácticas de discriminación, hablando así de una prohibición de discriminación, ya sea de trato, discriminación directa o discriminación indirecta. También en la discriminación estructural, el Estado tiene que acatar su responsabilidad para no caer en la omisión, y en la discriminación interseccional, al tener distintos factores de desigualdades sociales, pudiendo agravar su situación de discriminación.